Bueno, la violencia en el Perú tiene múltiples causas, no puede explicarse por una sola razón. No existe además ninguna explicación única en ninguna situación. Hay naturalmente un equipo ideológico, armado, yo diría la guerrilla medular, con concepciones polpotistas, extremistas y milenarias, para la cual todo lo que puede existir hoy día debe ser cambiado, y que niega la posibilidad de que el pueblo mismo, por su democracia, se dé una realidad de socialización y de justicia. Pero detrás de este grupo hay una realidad dramática de la cual se alimenta la violencia ideológica, de donde recluta descontento, desilusión histórico. No olvide usted que desde la conquista española hay zonas en el país que han sido absolutamente abandonadas o utilizadas como una cantera de carne humana para extraer mineros, para extraer animales de carga casi. Estas comunidades campesinas viven siglos atrás y a ellas va el terrorista armado de algunas frases y clichés con las cuales va conquistando. Hay que reconocer que no solamente existe entonces ideología y organización política, sino también una situación histórica de injusticia. Entonces el problema no es solamente combatir al grupo armado con un fusil, el problema es solucionar el tema de fondo, que es la injusticia. Por eso nuestra principal preocupación es la descentralización con justicia en el país. Hay que terminar con las diferenciaciones inmensas que hay en sectores sociales de altos ingresos respecto a estos campesinos abandonados. Y creo que esta larga guerra es una guerra ideológica. Los que creen que hay que destruirlo todo y los que creemos que hay que destruir lo malo y desde los cimientos comenzar con una nueva sociedad con justicia, una sociedad socialista. Esto es una larga guerra, de manera que no nos angustia que haya, como ha habido en otros países, que haya violencia. Lo que sí queremos es que la barbarie y la violencia esté de parte de ellos, de los equivocados, que no esté de parte del Estado. Y esto es también un proceso de pedagogía muy largo, porque quien participe en una guerra contra la violencia se contagia de la violencia. Por eso hemos tenido que tomar decisiones dramáticas respecto a la conducción de las fuerzas que reprimen la violencia en esas zonas y a veces destituir a algunos jefes, como una muestra clara y simbólica de que no es por el camino de responder a la barbarie con la barbarie como vamos a solucionar ese problema. ¿Estos hechos van a ser investigados de violaciones de derechos humanos? Y sancionados, y castigados, naturalmente. Pero contra el que ejerce la violencia, ¿usted cómo reprime, presidente? ¿Deteniéndolos? Mediante las armas de la ley. Si un destacamento de policía se encuentra con un grupo terrorista que lo amenaza con la muerte, tiene que responder con sus armas. Eso es natural. Lo que no puede hacerse es torturar o desaparecer personas o ejecutar. Las víctimas fundamentalmente de las cuales se está reclamando son los campesinos, los habitantes naturales de ese lugar. Claro, porque hay un problema dramático. El senderismo se vale de los campesinos, a los cuales entrega algunas lanzas, a lo más algunas escopetas de retrocarga, para enfrentarlos así masivamente a las fuerzas policiales y a las fuerzas del ejército, que son profesionales de la guerra. Por eso hay una enorme cantidad de bajas. Ha habido en estos años una enorme cantidad de bajas. Todos sabemos cómo actúa el grupo medular del Sendero en una lucha, en un encuentro. Mueren gentes que apenas tienen una escopeta o algunos cartuchos de dinamita. Es muy raro que muera alguien que tiene un fusil ametralladora, por ejemplo, porque el que tiene el fusil ametralladora es un dirigente. Los dirigentes se quedan atrás. Eso es lo dramático de esta lucha. Y en este diálogo que usted tuvo con estos tres integrantes de Sendero Luminoso, ¿cómo se desarrolló? Yo diría que con mucha cordialidad, porque son peruanos que posiblemente han estado equivocados. Y entonces ellos me han estado explicando cómo es el accionar. Y además la captación, la disciplina, yo diría hasta la esclavitud a la que son sometidos los campesinos en las comunidades de la sierra. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar cómo es la serranía del Perú, donde no hay en muchos lugares escuelas, ni gobernadores, ni policía, ni luz eléctrica, ni agua potable, por cierto, ni posta médica.
Ahí solamente viven los campesinos en sus comunidades superviviendo. De pronto llega una organización nueva y política que les habla de un mañana luminoso y de un mañana absolutamente diferente y con justicia. Muchos de ellos creen en esto y tienen todo derecho a creer. Yo, si fuera como ellos, también creería en que es necesario terminar con una sociedad en la cual uno vive al igual que 10 generaciones anteriores. Pero entonces, ¿qué hace el Sendero? ¿Cómo los organiza? Nombra a uno de ellos jefe político y militar y entonces los incorpora a esta lucha de la cual dice está triunfando el Sendero Luminoso. Ellos mismos me decían cuando llegaron que la información que ellos recibían, porque no tienen radios, no tienen comunicación con el exterior, es que la lucha revolucionaria estaba victoriosa. Y entonces iban reclutando cada vez más jóvenes que nunca volvían, porque son jóvenes que se entregan a la muerte. No todos campesinos. Hay muchos que son profesionales que han ido desde las universidades. ¿Estos tres qué eran? No, esos eran campesinos, pero de un nivel, yo diría, cultural, ideológico, ya sedimentado, más avanzado. Pero cuando se les explica que dentro de la democracia, desde Lima, desde este palacio al cual muchos han visto como signo del poder colonial, se puede hacer una transformación popular y socialista, entonces ellos se sienten conmovidos ante un lenguaje que nunca han escuchado.